Muy bien, bueno, vamos a compartir aquí. Yo soy otorrino de base, no sé si saben, hago muchas otras cosas, pero de base soy otorrino. Y pues de 10 enfermedades, 7 son respiratorias. Si ustedes van a cualquier hospital, sacan estadística, 7 son respiratorias. Y esto se hizo todavía peor cuando crearon el COVID y lo soltaron y pues, se dieron cuenta todo lo que pasó ahí. La gente valoró la salud, pero eh, yo siempre me puse a pensar desde hace años. ¿Qué es lo que yo podría hacer para que mis pacientes no se enfermaran? Es decir, la mejor medicina es lo que dijo Irma, es la preventiva y es la más barata. Entonces, eso es lo que les quiero platicar. Les quiero decir que desde hace casi 20 años solamente he tenido que operar un niño y de adenoides. Un niño muy chiquito que si no lo operaba hace una cosa que se llama cor pulmonar y es un problema ya de corazón severo. Pero todos los demás dejé de operar, dejé de poner tubos que pues, ponía muchísimos, operé muchísimo y cuando empecé a hacer esto, la medicina cambió. Entonces, les voy a platicar un poquito de qué es lo que hago. Claro que nunca se acaba, siempre van saliendo cosas nuevas y hay muchísimas cosas que no sé. Entonces, les voy a compartir lo poquito que sé y mi experiencia. Entonces, desde luego que los niños, pues por eso se llaman mocosos, ¿no? Porque son los que tienen más infecciones respiratorias. Entonces, me voy a enfocar a los niños, pero créanme que esto es para los de la tercera edad, para los adolescentes, para los adultos jóvenes, para los adultos, para todos, ¿sí? Entonces, siempre hay que un problema, siempre que tienes un problema, hay que analizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Pues las causas. ¿Cuáles son las causas de infecciones respiratorias? Pues, ¿quiénes son los agresores? Pues son microorganismos que no vemos, a menos que usemos todo este equipo, ¿verdad? Y de los más comunes son los virus, las bacterias y los hongos, en ese grado. Fíjense que esto es importante porque cuando tú tienes una infección respiratoria o tu niño tiene una, siempre va a ser viral. Sí puede ser bacteriana si se expuso a un agente que ya tiene una infección bacteriana, pero generalmente va a ser viral. Entonces no necesitas el uso de antibióticos que te van a desequilibrar tu microbiota intestinal. Y eso te va a generar cosas severas, aunque no lo creas, hasta depresiones, te va a generar ansiedades, te va a generar cuadros de alergia, mil cosas. Entonces, piensa en esto, la mayor parte de las infecciones respiratorias, catarros, influenza, todo eso son virales, no necesitas antibiótico. Y de las faringoamigdalitis, de las anginas, en los niños el 70% son virales también. Y de las otitis medias agudas, el 30% salen sin antibiótico también, o sea que son virales también. Entonces, tomen en cuenta que no podemos disparar de inmediato un antibiótico. Y las bacterias, bueno, ahí sí tenemos que usar un antibiótico y con los hongos antimicóticos. Y los hongos nos dan problemas de alergias y de generar micotoxinas, ¿sí? Que son a veces más peligrosas que las alergias. Pero habrá una plática sobre esto. Y es que estas micotoxinas son disruptoras endocrinas, neurotóxicas e inmunodepresoras. Por eso las pongo aquí, porque aunque son raras las infecciones por hongos, no son tan raras las alergias a los hongos y estos hongos que te están produciendo la alergia, porque están en tu casa por la humedad y eso, te pueden generar micotoxinas que tienen estas tres acciones en tu cuerpo y una de ellas es bajar tu inmunidad. Pero también tenemos otro problema que ayuda a que se instalen las infecciones y son las toxinas. Y hay toxinas que son los químicos orgánicos y los metales tóxicos. Y desgraciadamente estas son igual también disruptoras endocrinas, neurotóxicas e inmunodepresoras. Entonces, por eso es que si ves que vives en alguna ciudad contaminada, pues te enfermas más, ¿no? Cuando aumenta el smog, te infectas mucho más. ¿Y qué tenemos del otro lado para defendernos? Bueno, pues el ejército que tenemos es las mucosas, que es nuestra muralla china, nuestra muralla de Constantinopla, esas, sobre todo la respiratoria que estamos hablando ahorita, y la del tracto gastrointestinal, que ahorita va a tener mucho que ver, van a ver. Entonces, estas dos verdaderas murallas son muy importantes para defendernos. Y luego viene el ejército. Entonces tenemos primero las murallas, igual que una ciudad, y adentro pues está el ejército, desde luego, porque si llegan a pasarse o romper la muralla,
te vas a encontrar con una sorpresa. La celular, que es la que heredas de toda la vida, y una que es adquirida. Y esa es cuando tú haces un anticuerpo para un virus en específico, que eso a veces te tardas entre 3 a 9 días. Si eres un niño, estás inmaduro, te vas a tardar 9 días en hacer eso, por eso es que a veces un catarro le dura 9 días al niño. Sin embargo, a ti te va a durar unos 3 o 4 días porque ya eres adulto y ya tienes tus defensas y puedes hacer ese anticuerpo. Entonces, te tomes lo que te tomes, pues te va a durar 3 o 4 días, ¿sí? Ahora, ¿qué generan? Pues sí, hacen muchas, sueltan toxinas y varias cosas, pero al final de todo, cuando llegamos al final de esto, lo que generan es estrés oxidativo, tanto los microorganismos como las toxinas. Y eso te lo pongo en este esquema. Haz de cuenta que la toxina tiene electrones impares y tiene que buscar un par. Entonces, nos los va a robar de nuestras moléculas sanas y nos va a dejar una molécula inestable que no va a servir. Y esa va a tener que robar uno de la otra. Y ese va a tener que robar una de la otra. Y todas estas reacciones en cadena, ¿sí? Nos van a generar estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo nos va a producir algo que es muy importante y son enfermedades agudas y enfermedades crónico-degenerativas, porque va a generar inflamación. Y acuérdate esto porque la inflamación sí nos protege de manera aguda de un cuadro catarral para que de aquí no se vaya el virus al cerebro o al mediastino, pero si esto no lo apagamos, se queda perenne esta inflamación y va a generar estas enfermedades crónico-degenerativas que son la cama también para otras infecciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues primero, bajar la exposición a toxinas, ¿sí? Y segundo, comer antioxidantes, porque estos son moléculas como esta que tienen muchos electrones y los va donando, ¿sí? Los va donando para todos lados. Entonces la inflamación es estrés oxidativo y esto lo podemos medir. A veces solamente en tus laboratorios comunes ves tu colesterol de baja densidad alto y el de alta decía que deberías tenerlo alto, lo tienes bajo, la homocisteína también la ves alta y ves ahí linfocitos y otras células que están bajas porque el sistema inmune no está funcionando y ves la proteína C reactiva ultrasensible elevada porque hay inflamación. Entonces, claro, estamos expuestos todo el tiempo a una cantidad de cosas que inhalamos y desde luego que la mucosa nos va a proteger para que esto no entre y el sistema inmunológico también, porque imagínense la cantidad de cosas que entran por la nariz, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de estos dos super profesores, Louis Pasteur en un lado y Claude Bernard en el otro. Uno vivía en París, otro en Montpellier. Y bueno, Pasteur decía, son los microorganismos el problema, ese es el problema. Y Claude Bernard decía, no, es el huésped, es decir, la persona. Porque si la persona está fuerte, no le va a hacer nada el microorganismo. En cambio, si está débil, pues le va a hacer daño. Y pues ya lo vieron con el COVID, ¿no? ¿A quién se puso bravo? El que estaba hipertenso, el que estaba obeso, el que no tenía bien las defensas. Pues resulta que Pasteur ya estaba por morirse y cambió de opinión y dijo, me equivoqué, Claude Bernard tiene la razón, es el huésped, ¿sí? Claro que no le hicieron mucho caso, ¿por qué? ¿Qué es más barato? Estar llenando de antibióticos y de antivirales y de este tipo de cosas o protegerte para no enfermarte. ¿Qué es más barato a la larga? ¿Sí? Porque acuérdate que si te enfermas, ahora estamos hablando de virus fabricados que te pueden llevar pues al panteón, ¿no? Entonces, estos agresores y estos sí son importantes, pues más importante esto, evitarlos, tener mucosas sanas, tener un sistema inmunológico de defensa óptimo y tener, claro, un sistema de desintoxicación para sacar todas las toxinas, sean de los microorganismos o sean de los químicos y los metales. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, hablemos un poco de nuestras murallas chinas, que son las mucosas, ¿sí? Y es nuestro revestimiento interno, como si tuviéramos un papel tapiz por dentro. ¿Y por qué se llaman mucosas? Pues porque tienen moco. Si se fijan aquí en el diagrama, hay tres tipos de células. Unas células que son las epiteliadas ciliadas, que tienen cilios, tienen pelitos arriba que se van moviendo para arrastrar el moco hacia el estómago. Y tenemos las células de Goblet, que son las que producen moco, ¿sí? Hay en menor cantidad en los sanos y producen un moco
que es más limpio que el agua. Entonces, quítenle la mala fama al moco, porque el moco es 95% agua, 3% proteínas como monoglobulinas o la mucina, que lo hace pegajoso, y 2% sales minerales de potasio, cloro, etcétera. Entonces, realmente, pues es más limpio que el agua, porque tiene anticuerpos y otras cosas. Pero tienes que estar bien hidratado para que el 95% de este moco sea agua. De otra manera, se hacen las flemas. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación, estas células de Goblet producen mucho más moco para defender y atrapar a los microorganismos. Y estas células basales se pueden transformar en una u otra. Depende, si eres un fumador, pues se van a llenar de células de Goblet, mucosas, porque necesitas más moco para pelearte contra esos contaminantes. Por eso la tos que tiene crónica el fumador. Y este moco debe estar hidratado, porque si no, los cilios no pueden barrerlo hacia el estómago. El estómago cae y se deshace con el ácido clorhídrico lo que haya atrapado. Y también tienes que tener membranas celulares sanas, que sean elásticas, gelatinosas, para que no se rompan y por otro lado, para que estén resistentes, porque ahí es donde van a estar todos los receptores de las hormonas que entran para darle órdenes a la célula. Fíjate qué importante la membrana, es el teclado de la célula, lo vamos a ver cómo vamos a mejorarlo más adelante. Entonces necesitas nutrirte bien, ¿sí? Porque además estas células mucosas necesitan sobre todo vitamina A, ¿sí? Y esa nosotros lo que recomendamos es el beta-caroteno, que es un precursor para que no hagas carotemia, que es tóxica, se te ponen las manos y las plantas de los pies y todo amarillo, y eso es malo para el hígado. Entonces, nosotros en los productos preferimos el beta-caroteno, que se va a crear la vitamina A que necesites y no va a pasar nada. Ahora, estos cilios tienen que estarse moviendo, entonces estas células necesitan energía. Y por eso es que allá adentro hay mitocondrias que son las que producen energía. Y esa mitocondria la podemos alimentar de varias maneras. Entonces, se fijan, aquí ya tenemos lo que es la mucosa, que está tapizado, senos paranasales, nariz, tráquea, laringe, bronquios, todo está tapizado de este papel tapiz y esta es la manera en que vamos a tenerlo bien. Pero si nos vamos al equivalente en el tubo gástrico, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Aquí no tiene cilios, sino tiene estos tentáculos que aumentan la superficie de absorción, pero también se mueven y también hay, estas células tienen membranas y también hay moco. Y en ese moco viven nuestros microorganismos de la microbiota. Y ahí ese moco tiene que estar rico en nutrientes para ellos porque hicimos un trato hace miles de años, ¿sí? Desde que existimos los dejamos vivir en un hogar digno y ellos nos defienden y nos ayudan a hacer miles de cosas. Alimentan nuestro sistema inmunológico, hacen enzimas para que en el cerebro puedan llevarse a cabo la producción de neurotransmisores. Así es que necesitamos nutrir estas células y necesitamos también energía. O sea que la mitocondria tiene que ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que aumenta la producción del moco? Ya vimos que el cigarro, también el smog y los lácteos. La caseína es el equivalente al gluten, pero en los lácteos y genera dos problemas serios. Uno, que genera mucho moco, mucho moco. Yo tengo pacientes con asma que les digo, deja los lácteos y mejoran un porcentaje casi el 80% o más, ¿sí? Y el otro problema es que cuando tienes un intestino permeable y se pasa la caseína mal digerida, se hacen anticuerpos en contra de ellas y desgraciadamente en el cerebro tenemos una proteína muy parecida a la caseína y entonces el sistema inmune nos va a autoatacar. Por eso es que hay que decirle adiós a la vaca, ya cumpliste, ya no te necesitamos, ¿sí? Y ¿qué vamos a dar en lugar de leche? Bueno, pues tienes el Pure Nourish, que es de arveja, está perfectamente balanceado y acuérdate que si tú tienes inflamación, es generalmente primero por el azúcar que comes. Entonces, si le quitas lácteos al chico y le quitas toda esta bola de productos que te estoy poniendo aquí, vas a bajar la inflamación. Porque fíjate, los carbohidratos simples, que son estos que te estoy poniendo aquí, dan en 2 a 4 horas inflamación e inmunosupresión. Sí, pues si les das de desayunar estas cosas, la malteada con las donas, o le das de comer cualquiera de estas cosas, pues vas a bajar el sistema inmune, por eso se te está enfermando todo el tiempo. ¿Sí? Mira, comer 75 gramos de glucosa generan
generan un aumento del 240% de radicales libres, de estrés oxidativo por medio de los glóbulos blancos. ¿Te fijas? Y la falta de fibra y fitonutrientes genera estreñimiento, entonces no echas para afuera todas las toxinas, las vuelves a absorber y eso es toxicidad. ¿Sí? Igual, exceso de grasas trans promueve la inflamación. Y aparte esas se meten en lugar de tus omegas y hacen que la membrana sea dura. Y lo duro es como el vidrio, no es flexible, se rompe. Entonces, y por supuesto baja la proteína y muchas cosas más. Pero mira, este artículo me gustó. La comida chatarra genera un aumento del 150% del factor NF-kappa beta a las 2 horas de ingestión. Los que no son médicos, esto es lo que dispara la inflamación. Entonces, cuidado, porque esto inflama, baja tus defensas y vas a estar blanco fácil para cualquier infección. Miren, este es el carro de una paciente que habló por teléfono. Me dijo, doctor, no sé qué comprar. Le dije, a ver, sácame una foto y me mandas. No, le dije, "Pues, eso es lo que no vas a comprar, precisamente. Esas papas llenas de glutamato monosódico y de almidón que es azúcar. Y bueno, o sea, la paleta esa payasos de payaso, pero el de la película, ¿no? El payaso asesino. Y así te puedo decir de todo, porque nada que veo es orgánico, está lleno de plástico y de colorantes y saborizantes artificiales. Pues este niño se va a enfermar, por supuesto, crónicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos proteger las mucosas? Pues evita la contaminación ambiental. Va a decir, doctor, no me puedo mudar. Bueno, entonces cierra las ventanas, sobre todo si vives del piso 4 al 9. Si vives del piso 4 al 9, en esa zona están las partículas suspendidas. No las vas a ver. Se van a meter a través de la nariz y van a llegar al alveolo y van a llegar al cerebro y de ahí a todos lados. Entonces, cierra las ventanas y cuando puedas hay que mudarse. Hidratación oral, porque tienes que estar bien hidratado para tu moco intestinal y también una hidratación del aire ambiente. ¿Por qué? Porque el aire ambiente te va a ayudar a que el moco sea realmente de ese 95% y tiene que estar la humedad entre 40 y 70. Entonces, evitamos vivir en ciudades contaminadas, lejos de avenidas transitadas o de cosechas que no sean orgánicas. Puedes emplear mientras un purificador de aire, pero recuerda, ese lo prendes y cuando regresas ya lo apagas. No, no lo prendas mientras estés ahí. Bebe agua pura en cantidad suficiente. Fíjate bien, pura y en cantidad suficiente. Y cómprate un humidificador si estás en una zona muy seca o un deshumidificador si estás en una zona muy húmeda. Tengo pacientes de Sonora que necesitan humidificador, tengo pacientes de Valle de Bravo que necesitan deshumidificador. Y puedes medir esto con un higrómetro que lo venden en cualquier lado, no son caros. Luego te venden el termómetro con el higrómetro. Asegúrate que esté de 40 a 70 grados. Más vas a producir hongos, menos vas a producir sangrados. Van a estar sangre y sangre los niños, ¿sí? Y bueno, desde luego la membrana celular, lo que les dije, no comas ácidos transgrasos ni carbohidratos simples, complementa con omega, N-acetilcisteína y antioxidantes. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora hablemos, ya hablamos de nuestras murallas, ahora vámonos al sistema inmune. ¿Y por qué pongo el intestino aquí? ¿Por qué pongo el colon? Porque aquí está el 70% del sistema inmune. Entonces, si quieres ponerlo fuerte, tienes que ver qué está pasando ahí, si está bien alimentado, etcétera. ¿Y cómo lo vas a vigilar? Esta es la mejor manera y la más barata. Entonces, a mis pacientes les enseño cómo calificar las heces fecales, porque eso es información científica cotidiana y gratuita. Y de acuerdo al tipo de heces fecales, yo puedo saber qué es lo que está pasando ahí. Tienen que ser perfectas, porque de esa manera sé que el sistema inmune va a estar bien. Entonces es curioso porque los pacientes llegan con rinitis alérgica, con catarros repetitivos, con sinusitis, con otitis, con asma, y lo primero que les pregunta es, ¿cómo haces del baño? Estreñido, distensión, gases, reflujo, ¿cómo estás? Y se me quedan viendo como si, pues vine por una cosa respiratoria y este ya se fue al trasero. Pues no, porque está íntimamente relacionado. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que este sistema inmunológico esté bien y con este apoyo a nivel gastrointestinal? Bueno, por un lado, la nutrición, alimentos orgánicos. Doctor, son muy caros. No son muy caros. Lo que pasa es que no sabes compararlos. No me compares un jitomate orgánico con uno inorgánico, porque ahí sí va a ser más barato el inorgánico. Compara el orgánico con una consulta médica, con una entrada de urgencias, con un internamiento.
Es donde tienes que compararlo. Y hay que hacer el esfuerzo y generar los recursos para comprar orgánico, porque eso tiene los nutrientes y no tiene pesticidas. Complementación nutricional. No es suficiente comer orgánico porque es muy difícil hacerlo. Entonces necesitas complementar una hidratación adecuada de calidad y de cantidad. Ácido clorhídrico balanceado, porque a veces por desgaste y esto no tienes una buena cantidad de ácido clorhídrico en el intestino, seas niño o adulto, y entonces necesitas acidificar. Eso en la consulta les digo cómo hacerlo, y a veces necesitas enzimas digestivas. Y del otro lado, para tener una microbiota sana o biótica, pues necesitas alimentos orgánicos y que no sean transgénicos, porque esos traen estos pesticidas como el glifosato y otros que arrasan con tu flora y tienen un porcentaje de carcinogénesis. Tienen que tener fibra, porque es lo que comen, y sus probióticos, y manejar el estrés, porque si no manejas el estrés, se genera demasiado ácido clorhídrico, acidificas el pH del colon y van a crecer más las levaduras y te hacen un intestino permeable. Hay que dar simbióticos, que es el prebiótico con probiótico, esos dos, para que generen posbióticos, ¿sí? Que esos también podemos comerlos. Esto es lo que vamos a hacer para tener un sistema inmunológico bien. Este es un simbiótico que está perfectamente bien hecho para que no nos invadan todas estas levaduras y Candida y Clostridias y otras cosas. ¿Ok? Entonces, las células de defensa necesitan comer alimentos orgánicos y complementación. ¿Qué necesitan? Antioxidantes, ácidos grasos de cadena corta y soporte mitocondrial para que viva la célula, que tenga energía. Cuidado con estos minerales, cuidado porque si los tomas en exceso son tóxicos. Hay que tener cuidado con el calcio, el cobre y el hierro. Entonces, a ver, vamos a poner lo orgánico con lo convencional si no te he convencido. ¿Por qué? Porque vamos a invertir en tu salud. Los alimentos cultivados orgánicamente están menos contaminados con residuos de pesticidas, obvio. El 76% de las muestras cultivadas de manera convencional por esta agencia de Estados Unidos tenían residuos en 5 cultivos, que fue manzana, duraznos, peras, fresas y apio, y en más del 90% en las muestras que tenían residuos. O sea que estas tenían 76% y el resto 90%. Este Consumers Union encontró residuos en el 79% de las muestras cultivadas a manera convencional. Más o menos 70 pesticidas te comes al día si no comes orgánico. En cambio, lo orgánico tiene niveles más altos de polifenoles, ¿sí? Todos estos que les pongo ahí, ¿sí? Y entre un 19 y un 69 más alto que las otras, ¿sí? Y advertencia, los alimentos orgánicos importados no están sujetos a regulación, entonces no hay que confiar mucho en ellos. ¿Cómo te das cuenta que es orgánico? Es irregular, no brilla, se va a echar a perder rápido, así es que cómetelo y te vas a ver muy sabroso. Cuidado con el huevo que no es orgánico tiene arsénico y tiene un derivado del selenio que es venenoso, ¿sí? Cuidado con ese, no andes comiendo eso. Entonces, complementación nutricional más lo orgánico para tener fuerte el sistema inmune y poderte defender de infecciones. ¿Te fijas? Mira, este es un pesticida, te lo pongo. Este es un pesticida que se llama clopirifos y es inmunotóxico. Entonces, si estás comiendo tus verduras, tus frutas o tu carne, porque las vacas y los cerdos comen del maíz que se sembró con pesticidas, entonces no te escapas. Y fíjate, los pacientes desarrollaron múltiples alergias después de la exposición. ¿Te fijas? 4 desarrollaron sensibilidad a los antibióticos después de la exposición. ¿Por qué hay más gente alérgica? Pues por esto. Antes no había tanta. Y todos los que tenían evidencia de alergia, que se llama topia, tenían este pesticida. ¿Qué síntomas notificaron después de la exposición? Pues enfermedad similar a la gripa, fatiga, dolor de músculos, pérdida de memoria, presión alta y mareos. Síntomas respiratorios del cuello para arriba, del cuello para abajo, dolor articular y muscular y síntomas gastrointestinales. Y es solamente un pesticida. Y te dije que en promedio la gente se come 70 si no come orgánico. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿por qué está tan protegido si dicen que no es dañino? ¿Sí?
Y también estos piritroides que ponen en las escuelas y en los parques y en otros lados, se ha visto que hay irritación respiratoria. Si hay irritación respiratoria, estás bajando tu muralla china respiratoria. Y alergias, hay asma y síntomas respiratorios alérgicos y no alérgicos, o sea, de inflamación y de alergia con este piritroide. Entonces, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué vamos a hacer? Evitar, evitar, evitar y evitar. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Sí? Ya sabes que en la consulta te pongo cómo bajar la carga total, qué químicos debes de dejar de usar en casa y filtrar el aire. Si vives en una zona donde hay mucho smog, no te puedes mudar y esto, bueno, mientras pon un filtro de aire y ya te dije, lo enciendes un ratito y cuando entras ya lo apagas. Purificar el agua es importante, alimentos orgánicos, que soy muy repetido porque es muy importante, y tu compleción nutricional. Complementación nutricional. Estos productos tienen todas las vitaminas y los minerales que necesitas por día. Puedes usar estos, Optimal CM, Optimas B, o si estás en Estados Unidos y otros lugares, Nutrify Kids, que es masticable. Ahora, si vas a usar estos Optimals, Dana Latson, que es la creadora, nos puso esta tabla a la cual quisiera que le sacaras foto para que sepas el Optimal M y el Optimal B, qué equivalente tienen niños. ¿Sí? Son cápsulas bien chiquitas, y estas en bebés puedes hasta abrirlas sin ningún problema. Pero esto es lo mínimo que hay que tomar diario, ¿sí? Ahora, vegetales. Doctor, el niño no quiere, es un problema de siempre. Bueno, pues a veces no quiere porque tiene bajos los minerales y no tiene un buen olfato, le sabe a cartón todo, pero empiezas a complementar y empiezas a tener ya mejor olfato y mejoras la microbiota con los simbióticos, el probiótico, y entonces ya no hay dolor ni distensión y empiezan a aceptar más cosas. Pero si te urge que por ahorita por lo menos coman algo, ¿sí? Porque necesitas el 75% de la dieta que sea vegetales, tienes el Give and Green y lo puedes mezclar con limón y lo puedes poner en el bullet y puedes poner, puede ser paletas y bueno, en fin, miles de cosas. Tienes esta herramienta que para mí me ha sido súper útil porque veo muchos niños que no comen los piquis o los que están dentro del espectro autista, y con esta dosis ya comió 900 gramos de vegetales germinados. Germinado es la semilla que tiene todos los nutrientes para que salga una planta. ¿Sí? Y el agua, te dije, hidratación, calidad y cantidad. ¿Cómo te das cuenta que estás bien hidratado? Porque la orina es transparente, porque no es olorosa, porque no hay sed y porque no hay hambre. El hambre puede ser sed. Y fíjate dónde tomas el agua, porque todos estos plásticos tienen talatos y tienen bifenoles. Fíjate bien estos artículos. Tenemos ya todos microplástico adentro, todos. Sí, está el planeta sumamente contaminado por la botellita de plástico. Sí, este artículo, fíjate bien, del 2022, el microplástico es una causa significativa en la infertilidad del varón. ¿Sí? ¿Por qué? Mire este, porque hay evidencia de microplásticos en el semen humano. Y luego, ¿qué pasa con la mujer? Hay detección de microplásticos en el endometrio, es decir, el forro que tiene la matriz por dentro. Entonces, ¿te fijas? Ahí está la prueba, estamos llenos de microplástico. Basta estar bebiendo en garrafones y en plástico, porque aparte estás contaminando el planeta y eso va a tus alimentos. La solución, agua pura en todo momento. Esto lo puedes llenar de la fuente, del charco, de donde quieras. No contaminas a tu planeta y es muy económico, porque el cilindrito este te dura 450 botellas de medio litro por filtro. ¿Te fijas? Entonces, barato, no contaminas y lo más importante, agua pura en todo momento. Bueno, y si me quiero hacer un caldo, pues te voy a explicar. Oiga, y para mi té, te voy a explicar. Cómprate la botella de Tritán que no suelta partículas y dos filtros. Un filtro es para este dispenser que está dentro de un garrafón y de aquí haces tus sopas, tus caldos, tus tés, tus cafés, lo que quieras. Y el otro es el portátil que te llevas a todos lados. ¿Te fijas? Yo siempre me vas a ver con el mío, no importa en dónde ande, ¿sí? Ahora, vitamina C, importantísima dentro de la complementación, no la producimos, por eso hay que comerla. Ni los humanos, ni los cuyos, ni los primates, ni un murciélago raro ahí de la India lo produce. Todos los demás animales, que muérete de envidia, tienen un gen que se llama L-gunolactona oxidasa que sí lo produce. ¿Te fijas? Y entonces cuando tienen estrés, ellos mismos hacen megadosis
de vitamina C, como aquí, fíjate, megadosis de 16 gramos por día hasta 16,000 miligramos cuando están en estrés y aumenta la producción de glóbulos blancos, así es que es buena, bonita y barata, pero tiene un problema, se absorbe poco. Ahora, no es tóxica, no te puedes suicidar ni hace cálculos, ¿sí? Es un antiviral, es un antioxidante, lo puedes tomar o lo puedes poner por vena. Y en altas dosis es un laxante, entonces yo a veces lo uso en los niños como laxante y aparte pues todo lo demás. Pero se absorbe poco. Ahora, ¿qué es lo que hace en el sistema inmune? Te pongo aquí las flechas azules es lo que genera en la función inmunológica. Todo este cuadro te habla de la función inmunológica, pero lo que tiene flechita, eso lo aumenta la vitamina C. Entonces no es suficiente, buena, bonita y barata, ¿sí? No es tóxica. Entonces ayuda a un montón de cosas del sistema inmune. Y aquí está una célula asesina por naturaleza, la natural killer cell, que es esta chiquita y está aquí virtiendo dentro de una bacteria agua oxigenada que pudo hacer a partir de la vitamina C que te comiste tú. Y entonces parte en pedazos a la bacteria y la destruye. Así es como funciona. Y estas células asesinas por naturaleza es la primera fila de batalla de tu ejército cuando se brincan tu muralla china. ¿Ok? Pero como se absorbe poco, vamos a resolverlo y vamos a unirla al resveratrol. Es una flavona que aumenta la absorción de la vitamina C en un 35%. Si se absorbe un 60%, pues con esto ya llegaste a un 75%, que es muy buena. Ahora, este resveratrol por sí mismo es superior en la función antioxidante de la vitamina C a la A y a la E, que de todos modos las necesitamos, pero estamos con los óptimas y el Nutrifit. Inhibe la cascada de peroxidación lipídica de la pared endotelial. Esto quiere decir que protege tus vasos sanguíneos, evita que haya inflamación y evita que haya trombos y es un cardioprotector, protege el corazón, evita tumores y protege el cerebro. Y si pones las dos cosas, la vitamina C y el resveratrol en un frasco, en el mismo frasco, y son orgánicos, pues vas a obtener el vinal. ¿Sí? Que aparte el resveratrol es un flebotomo. Si lo tomas varios meses, vas a ver que esas varices empiezan a mejorar y esas hemorroides también. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de otro antioxidante muy potente que es no nada más antioxidante, sino es inmunoprotector. Y estos estudios me gustaron porque estos se hicieron en becerros recién nacidos y les dieron noni y mejoró su función inmunológica. Se emplearon un poquito más de la mitad menos fármacos, activa a los glóbulos blancos para que se coman a todas las bacterias y tiene actividad contra la E. coli y disminuye las gastroenteritis en el 52%. Y esto se hizo en dos tipos de becerro, el Holstein, que es el típico de la vaca blanca con manchas negras, y en el otro marrón. Entonces, si tienes un becerro, tienes que darle noni de recién nacido porque le va a ir muy bien. Pero, ¿qué hay de los adultos? Bueno, perdón, ¿qué hay de los humanos? Bueno, esto se estudió en adultos que fumaban. Y estuvo bien el estudio porque son gente que tiene baja la función del sistema inmune, tienen más infecciones virales y bacterianas que los que no fuman, dañan los linfocitos, que son las células inmunológicas, y lesionan el DNA, que es donde viene toda la información tuya, y cuando lesionas, de ahí vienen las células mutagénicas que te generan el cáncer. Entonces, en estos estudios que encontré, pues se les dio algo que no era noni, pero parecía un placebo, y al otro grupo se les dio el noni. Y esto es lo que se obtuvo. Mejoraron los marcadores de inflamación, o sea, bajó la inflamación, y estos 12 varones que les dieron 330 mililitros por día en 8 semanas, mejoraron sus niveles de los estudios de laboratorio que te dije más arriba, ¿no? Que hablan de estrés oxidativo, pues bajó el estrés oxidativo, mejoraron la función de natural killer cells y bajaron las citoquinas inflamatorias. ¿Te fijas? Esto ya es en humanos. Esto ya es en humanos. Entonces, las propiedades antioxidantes del NUNI quizás se deban a su actividad inmunomoduladora, dicen los autores, porque existe una conexión documentada entre los procesos oxidativos, es decir, de inflamación, y el sistema inmunológico. Y múltiples estudios han demostrado la capacidad de los antioxidantes para respuestas inmunes. ¿Te fijas? Con esto estás poniendo fuerte a tu ejército para las infecciones, ¿sí? Y los que son médicos, bájense este artículo que es gratuito.
habla mucho, mucho de varias cosas del noni, entonces vale mucho la pena. Es para médicos, porque si no, no le vas a entender nada, pero vale la pena. Y bueno, los antioxidantes que ya mencionamos, la A, la B, la vitamina y la D3 son muy importantes. Asolearte a la hora ideal en que la sombra es más chica de tu cuerpo, 3 veces a la semana, 20 minutos te genera vitamina D3, te vas a enfermar menos, ¿sí? Acuérdense el estudio que hizo mi hijo en el Hospital ABC de México, de 5,000 pacientes con check-up sanos, la vitamina D3 la tuvieron baja. Solamente yo la tuve bien de esos 5,000. Eso quiere decir que el 100%, porque yo no fui significativo, tienen una deficiencia de vitamina D3. Hay una deficiencia de vitamina D3. Hay que complementarla y hay que asolearse. ¿Ok? Y bueno, nuestras membranas ya vimos que son muy importantes y para eso vamos a usar el omega Q porque tiene omega 3 que hace que estas membranas sean gelatinosas si las comparamos con un teclado, que las teclas se puedan sumir, y coenzima Q10, que es una de las cosas importantes para echar a andar la mitocondria. El resto de las cosas lo tienes en los óptimas. Entonces ya estamos prácticamente completos. Entonces, ¿qué hacemos con las toxinas? Bueno, ya dijimos que evitarlas y vamos a sacarlas. Estos productos te ayudan a echar a andar el sistema de desintoxicación y estos alimentos también. Entonces tienes dos fases para hacerlo y alimentos orgánicos y complementación nutricional. ¿Te fijas? Ahora, esto es muy importante, el sueño, ¿sí? Si tú no duermes, te mueres de infecciones. Fíjate este estudio tan cruel que lo leí cuando iba yo en la carrera de medicina. Ponían en una bandeja un palito con una tablita y la llenaban de agua y en ese palito paraban un ratoncito. El ratoncito tenía que estar constantemente haciendo equilibrio porque si se moría, se dormía, caía en el agua, se despertaba y pues no había manera de que se durmiera. Estos ratones que no se dormían se morían de infecciones. Entonces, el sueño es muy importante porque ahí produces hormonas, ahí restauras tu sistema inmune, ahí las neuronas sacan las bolsas de basura y ahí ellas también integran lo que aprendiste en el día. Pero estamos hablando del sistema inmune. El sistema inmune es muy importante que lo restaures con el sueño. Entonces, haz una rutina con el niño, que él ya sepa que hay una rutina, que duerma de corrido, no que se levanta con los papás, no. Tienes que educarlo. Acuérdate que tienes que educarlo. La temperatura del cuarto, 18 grados, y siempre tapadito con algo porque baja 1 grado la temperatura corporal cuando te duermes. Oscuridad total para producir melatonina, que es un antioxidante y necesitamos antioxidantes para estos radicales libres. Evitar la luz azul, ¿cuál es esa? La de las pantallitas. 1 hora antes o 1 hora y media antes, nada de pantallitas. Importante, mosquiteros. El niño a veces no se da cuenta que es un mosco y no puede dormir. Entonces, por mosquiteros es mucho más saludable y a la larga más barato que estar echando ahí pesticidas. Entonces, todo lo que te dije que hacía el sueño, producción de hormonas, desintoxicación, integración de conceptos y restauración del sistema inmune. Otras estrategias, bueno, el ejercicio, porque el ejercicio, sobre todo el de esfuerzo, te va a ayudar, sobre todo, a generar más mitocondrias y necesitas energía en todas las células que te he platicado hoy. La sociabilidad baja el estrés, es muy importante, y la relajación. Puedes meditar o puedes orar, porque si bajas el estrés con la relajación, vas a tener un buen sistema inmune. Y desde luego, el amor, los abrazos y todo esto que aumenta tu oxitocina, que también te ayuda en esto. Y que no se te olvide, por favor, que tu profesor, porque nos ha enseñado a todos, Claude Bernard, nos ha dejado esto escrito. El huésped es lo más importante y no el bicho. Así le vamos a ganar a quien llegue. No le tengas miedo a ninguno de estos bichos si haces lo que hemos platicado esta noche. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Ay, estuvo increíble, doctor. Muchísimas gracias. Por supuesto que nos va a servir a todos. Por supuesto que la prevención siempre va a salir más barata. Siempre, siempre, siempre. Te agradezco mucho. ¿Quieres ver si hay alguna pregunta? Sí, se puede tomar agua en recipiente de vidrio. Se debe tomar en recipiente de vidrio. Voy a Eh, parar la grabación ya.